La segunda tecnología que quiero que platiquemos ya casi terminando es la transferencia de conciencia. Esta es una tecnología que está más adelantada todavía al tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad de poder medir el cerebro en tiempo real, ¿verdad? Para que, por ejemplo, ahorita tenemos la capacidad de medirlo en una milésima de no. ¿Cómo se dice? ¿Centímetro? Milímetro. Milímetro. A milímetros, vamos. Para poder hacer esto tendríamos que leerlo en tiempo real a un micrón, que es 1000 veces un milímetro. O sea, esa capacidad increíble de procesamiento. De procesamiento. O sea, por ejemplo, si ahorita lo tratáramos con la tecnología actual, primero freiríamos el cerebro antes de poder leerlo, ¿verdad? Entonces, todavía hay mucho tiempo que falta para esto, pero va a haber un momento donde vamos a poder leer la conciencia, ¿verdad? Y esa conciencia va a poder ser transferida a una plataforma digital. Eso quiere decir, hasta cierto punto, una inmortalidad, ¿verdad? A menos que se caiga la electricidad. Ahí se apagó todo. O que dé pantallazo azul la máquina. O, bueno, diferentes cosas, pero hay formas de... Bueno, y la tecnología se va a desarrollar cada vez más, ¿verdad? Y hay ya indicios de que esto va a pasar. Por ejemplo, no sé si has visto este nuevo proyecto de Tesla, donde implantaron un chip en el cerebro de un mono y de un cerdo, ¿verdad? Y no solamente pudieron leer lo que iba a hacer el mono, sino que pudieron escribir de regreso. Entonces el mono podía jugar un juego, ¿verdad? Con el chip que tenía puesto en el cerebro. Pero también ellos podían mandar señales de regreso. Como estímulos al cerebro. Entonces ya no solo estamos leyendo, sino escribiendo también, ¿verdad? O sea, y eso estoy diciendo que pasó hace 3 meses, 4 meses. Es algo muy reciente. Es algo reciente, pero también es algo que no mirábamos que pasara hasta dentro de 50 años. Y ya estamos viviendo en esa época. Entonces, probablemente vamos a llegar a ese punto, vamos, donde vamos a poder copiar nuestra conciencia en una imagen digital. Y eso va a tener muchas implicaciones morales y éticas. ¿Crees que un cristiano debería de hacerlo? Ok, buena pregunta. Y eso nos vuelve de nuevo a uno de los principios fundamentales, ¿verdad? Es la tecnología debe de funcionar en pro del bien, ¿verdad? Y esa es una regla de bioética también, ¿verdad? Comenzó mucho del debate sobre bioética sobre el Tratado de Nuremberg, que fue después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, el exterminio, cómo se utilizó la tecnología del momento para hacer el mal en un contexto bélico donde, entre comillas, pues en la guerra todo es permitido. Pero sí nos dimos cuenta de la capacidad de maldad del ser humano, de nuevo, no de la tecnología, sino del ser humano en contra de otro ser humano. Esto llevó a un sinnúmero de tratados y de convenios internacionales que aterrizó aproximadamente entre los 80s y los 90s, también a un tratado de bioética que nos regula para que todo el proceso de tecnología que se pueda desarrollar tenga un solo fin, ¿verdad? Y es el fin del bien común del ser humano. Entre comillas, todo el desarrollo también de tecnología celular y científica que se ha llevado a cabo busca en realidad que toda la tecnología sirva en un bien común, ¿verdad? Desde una perspectiva médica, terapéutica. Aunque sabemos que al día de hoy han habido muchos ejercicios que no necesariamente han llevado a eso, sino que dejan como un área gris, ¿verdad? En la que, bueno, no fue bueno ni malo, pero se descubrió y ya estamos en este punto y suerte, ¿verdad? Como por ejemplo el proyecto del genoma humano. Cuando un científico, que de hecho es cristiano, ¿verdad?, comenzó el proyecto para leer el mapa completo de los genes, había muchas preguntas alrededor respecto a los dilemas éticos que podía conllevar. ¿Cómo yo puedo cortar y pegar, por ejemplo, código genético humano para buscar una superraza? Que era el principio de lo que sabemos que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? O sea, el hombre superior. Capitán América. Ajá, exacto. Hablando un poco ya de ese contexto de Marvel, el Capitán América, ¿verdad? ¿Cómo yo modifico genéticamente a una persona para que sea superior? ¿Qué significa ser superior? ¿Verdad? ¿Qué rasgos étnicos van a tener? ¿Verdad? ¿Qué estatura?
Si yo quiero tener hijos, ¿será que yo puedo pedir mis hijos a la medida? Que tengan cierta altura, tipo de color, que no tengan estas enfermedades. Entonces, comenzamos a empujar el límite de lo que es correcto e incorrecto. Y sobre todo con la posmodernidad también, sabes que pues todos tienen una diferente perspectiva de lo que es correcto, de lo que es moral, de lo que es real. Mi realidad es subjetiva porque entonces mi realidad no es como la percibís vos, sino como la percibo yo. Entonces, cualquier cosa es permitida, ¿sí? Si nos basamos en el principio del principio de la moral, no es que existan 10 morales diferentes, ¿verdad? De quien emana la moral, que es la conciencia que tenemos, y entramos en el tema de conciencia, como seres humanos, es Dios, ¿verdad? Hay un principio que es el principio natural de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y muchos preguntan, bueno, lo que pasa es que ese es el principio de la moral cristiana, pero hubo mucha gente antes que no conocieron a Jesús y no tuvieron contacto con la cultura ni judía ni judía cristiana menos, ¿verdad? Pero sí hay un principio que es como la huella de Dios en cada uno de nosotros, y es la conciencia. Todas las culturas, desde que hay un registro, ¿verdad?, histórico, que es lo escrito y todo lo impreso en imágenes, de lenguaje incluso, desde el principio todos los seres humanos, desde que se sabe y está registrado, tenemos conciencia de qué es bueno y de qué es malo. Y eso solo puede venir sabiendo que alguien superior lo puso en nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que los avances tecnológicos siempre nos van a llevar al dilema de saber qué es correcto y qué no, qué es moral y qué es amoral, ¿verdad? O no moral, o qué es bueno y qué es malo. Y en ese debate, pues lo que debe de fortalecer nuestra postura como cristianos, de saber qué es adecuado, es qué dice Dios respecto a lo que queremos hacer, ¿verdad? Respecto a el tema de trasladar tu memoria o conciencia a la nube, literalmente, esto tiene que ver con un concepto también que se llama transhumanismo, que en teoría es el siguiente paso que vamos a dar, ¿verdad? Está el periodo clásico del pensamiento, el moderno, que nos llevó a cuestionarnos, separarnos de alguna manera racional de Dios. Estamos viendo un proceso posmoderno que nos va a llevar al transhumanismo o el hipermodernismo, como algunos le llaman, ¿verdad? Y ahí entra en juego la bioética, la biotecnología, el debate, ¿no? El chip, la marca del diablo, la bestia y todo este tema que nos lleva hacia el futuro y una postura escatológica también, ¿verdad?, respecto a lo que va a suceder en el futuro. Pero creo que como que el terreno que nos ayuda a aterrizar siempre van a ser las Escrituras, ¿verdad? Ahí hay principios fundamentales que no cambian porque es parte del carácter de Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y si tenemos esa ruta o esa brújula para llevar nuestra vida, pues vamos a saber identificar cuáles son los límites que no debemos de transgredir, ¿verdad? Incluso la iglesia al día de hoy está algunas posturas cristianas progresistas, ¿verdad? Se están realmente cuestionando sobre el género biológico, bíblico, ¿verdad? Y sobre el aborto y muchos otros temas como los que estamos conversando, porque de alguna manera queremos adaptar la manera de pensar posmoderna, que es líquida, fluida y que todo cambia, ¿verdad? Y queremos poner en cuestión las verdades fundamentales. Dios es verdad, su palabra es verdad y es fundamental. Y esa es la roca, ¿verdad?, donde podemos comenzar a evaluar si, no técnicamente porque la tecnología nos va a permitir, ¿verdad?, lograr hacer ese tipo de cosas, sino éticamente qué es lo que nos es permitido, como llegar y decir no, de aquí no debemos de pasar. Porque, ¿verdad?, según las Escrituras, este es el límite que no debemos de pasar. Cabal, agregando a lo que decías, creo que estamos en el momento correcto como humanidad, ni siquiera religiosamente, sino moralmente, para ponernos de acuerdo. Deberíamos, este tratado que decís, por ejemplo, me parece súper curioso porque hay cosas que son ciertas que no deberíamos de buscar. Hay cosas que son verdad que como humanos no deberíamos de buscar. Por ejemplo, hay una verdad científica que es la bomba atómica.
¿verdad? O sea, la bomba atómica es una conclusión de realidades científicas implementadas. Pero si la seguimos buscando, si la seguimos experimentando, autodestrucción. Nos vamos a autodestruir. Entonces yo creo que estamos en el punto cabal, donde estamos a punto de obtener no sé si decirle poder, pero la capacidad de alcanzar el transhumanismo, ¿verdad? De superar el límite de los 100 años de vida, de superar el límite de las enfermedades, cáncer, de muchas cosas, de la muerte incluso. Y si no nos ponemos de acuerdo antes, vamos a autodestruirnos. Sí, y ese es el principio de habernos alejado de Dios, ¿verdad? La autodestrucción. Date cuenta cómo volviendo a algunos principios teológicos fundamentales, ¿verdad? Y nos alejamos de Dios en el momento en que decidimos ponernos en lugar de Dios, ¿verdad? En nuestra manera de actuar. Algunos dicen que pues, el acto de mayor libertad que el ser humano pudo haber tenido fue tener su propia autodeterminación y decir, yo como del fruto, que podría traducirse en el conocimiento, ¿verdad? Y entonces, yo al tener el conocimiento del bien y el mal, yo me pongo en lugar de Dios. Por eso solo nos alejó del plan perfecto de Dios. Ahora, Dios en su misericordia, ¿verdad?, trae la redención, la salvación al camino del ser humano de nuevo para decirnos, vuelvan, ¿verdad? ¿Por qué fue que Dios decidió quitar del Edén en el principio de todo el mal, de entrada del pecado al ser humano? ¿Por qué decide quitar el árbol de la vida, ¿verdad? Es porque si en la condición de pecado y perdidos que estábamos hubiéramos tomado el árbol de la vida, también eternamente hubiéramos estado perdidos. Uh-huh. Y Dios en su amor decide, bueno... No van a ser eternos por un tiempo. Ajá. Pero este es el camino. Sin embargo, nos da a nosotros la capacidad de decidir, ¿verdad? Uh-huh. Y ese es, digamos, el poder que tenemos como seres humanos, como creación de Dios. Él nos permite en su voluntad tomar decisiones bajo nuestro propio riesgo. En función de tecnología, pienso que es cada vez más cierto que vamos a estarlo buscando. Sin embargo, hay algo de por medio, ¿verdad?, que hablando de tecnología no hemos tomado en cuenta. Por ejemplo, todo mi cúmulo de lo que yo soy, de mi conciencia, pasa por biotecnología a estar en un registro virtual, ¿verdad? Entonces yo estoy en la nube, estoy en todos lados, ¿verdad? Pero mi conciencia que me hace humano, que es la huella de Dios en mí, ¿verdad?, mi alma cesa, porque mi vida física cesó. Porque al final es una copia. Exactamente. No es una copia, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de ir haciendo que nuestra conciencia se desarrolle, que tenga experiencias, vivencias, pensamientos, ideas. Es todo este mundo no tangible, ¿verdad? Que, de nuevo, es una huella inequívoca de Dios en nosotros. Pero la copia de Él nunca va a llegar a ser y a desarrollarse de la misma manera en que mi conciencia humana lo hace. Por más que yo diga, bueno, se acerca tanto al original, va a ser una copia. Y ahí definitivamente vemos también la mano única creadora de Dios, ¿verdad? Nunca va a lograr llegar a ser, considero yo, ¿verdad?, hasta la capacidad donde yo tengo de razonar algo que tenga una autonomía. Porque siempre vamos a seguir dependiendo humanamente de Dios. Ahí es donde está la clave. Ahora, ¿a esta copia debería o no debería de congregarse en una iglesia, metaiglesia? Yo pienso que va a ser un registro de lo que fuimos, ¿verdad? Como tenemos fotografías o como tenemos modelos plásticos o de mármol o lo que sea, simplemente es una copia del original. Podría ser que como le tenemos honor y respeto al cuerpo que dejamos, poniéndolo en una urna, yendo a visitar de alguna manera en memoria de, ¿verdad?, en una tumba. Celebrando el cumpleaños aunque ya no esté físicamente, ¿verdad? Son nuestra memoria o conciencia digital o la copia de nuestra memoria digital, pues también va a tener un espacio similar, ¿verdad? Pero nosotros, nuestra esencia. ¿Hay espacio para la iglesia en una metaconciencia? Pienso que sí, de manera simbólica, pero no necesariamente eso quiera decir que va a tener un impacto en lo que nosotros somos al final, porque vamos a estar con nuestro Creador, ¿verdad?
pero es interesante la pregunta. Sí. Sí. Y estamos hablando de alguna manera muy especulativa porque es algo que todavía no tenemos la capacidad de, pero que pues Julio Verne también vio la capacidad de ir al espacio cuando no estaba la tecnología, y al día de hoy casi que ya estamos por ir a Marte. O sea, cada vez la tecnología nos ayuda a empujar más esos improbables a hacerlos probables, ¿verdad? Puede que sí, que hayan capillas virtuales en las que tu memoria va a estar, ¿verdad? Y que va a estar asista en conciencia todos los domingos, y que asista ¿verdad? los domingos, aunque ya no estemos, ¿verdad? Sino sea literalmente una impresión de nuestra conciencia ahí. Y hay un montón, como comentabas, de temas que se pueden abordar. Puedes abordarlo desde una perspectiva antropológica cristiana, puedes abordarlo desde también desde una perspectiva biológica y bioética, ¿verdad? ¿Es o no correcto? ¿Será que realmente es mi ser querido o no? Puedes abordarlo desde una perspectiva filosófica. Si nuestra conciencia está ahí, ¿realmente dejamos de existir o seguimos existiendo? ¿Nos volvemos eternos o no? ¿Verdad? Es interesante. Sí, y va a ser, ya cuando lo pones en la práctica, bueno, cuando ya lo pongan en la práctica, porque ahorita solo estamos teorizando, Sí. pero yo me imagino poder visitar la conciencia de mi abuelo. Va a ser interesante. Y que también te lleva a otras preguntas, ¿verdad? ¿Hasta dónde tenemos la libertad de hurgar en la conciencia y la memoria de alguien más? Que ya O hasta no dónde está? acepto los consejos de la memoria Ajá, de mi abuelo. exacto. Es una muy buena pregunta, la verdad. Y pues estamos teorizando de alguna manera. Sí. Ojalá Dios nos dé la estamos sabiduría fumando también de una caminar. Ah, no, sí, estamos gigante yendo, aquí. no sé si 50, 100, 500 Sí. años adelante, pero pues es algo probable, ¿verdad? Que puede suceder. Es muy probable. Y creo que, y pienso, estoy convencido que la vigencia de las escrituras va a ser la luz que nos va a alumbrar, ¿verdad? Para tomar las decisiones adecuadas. Como iglesia, hablábamos en el desde el momento adecuado. principio, si ponemos esa cruz arriba de todas las demás creencias, creo que vamos a tener un buen norte, desarrollo, ¿verdad? un buen norte. Cuando veamos que nos estamos diluyendo y divagando, vamos a poder alzar nuestra mirada a la cruz, ¿verdad? Y volvernos a alinear a las verdades fundamentales. Bueno, Flavio, gracias por compartir este Un tiempo gustazo, conmigo. de verdad. Estuvo, volaste mi mente como 20 veces, ¿verdad? Y ya está por Marte. Nos fuimos bien lejos, la verdad. Nos fuimos bien lejos, Y de regreso. pero, ajá, y ahorita ya capitalizándolo, creo que las personas que oigan y vean este podcast van a poder sacar algo interesante y algo bueno para sus vidas. Gracias por compartir este tiempo conmigo. No, gracias por la invitación. Estuvo, aparte de estar raro, ¿verdad? Porque son cosas de esta índole. Ajá, no podemos decir y asegurar que mañana, pasado, no sabemos. Sí. Probablemente nosotros le digamos ahorita metaverso y en su época se llame X. Google, Facebook y Google juntos, o sea, no sé. Sí, hay una capacidad y probabilidades increíbles y creo que esa es la llave que nos da la tecnología del conocimiento, ¿verdad? Pero que sin la ética, como decimos, de llevar todo a la cruz, nos puede llevar a la autodestrucción. Nos puede llevar a la autodestrucción. Definitivamente. Gracias a todos los que están viendo este podcast. Si quieren seguir a Flavio en sus redes, ¿las puedes mencionar? Flavio Pivaral, básicamente. Así me encuentran. Creo que en Twitter es donde más debato, comparto ideas, ¿verdad? Instagram, de vez en cuando algunas cosas en historias. Prometo volver más activo también. Que tus tweets son una joya, bro. Gracias. Tus tweets son una joya. Síganlo. Gracias otra vez por estar acá y nos vemos, espero, en el siguiente episodio que podamos grabar junto con Flavio. Buenísimo. Va a estar increíble porque hay muchos temas que nos quedamos picados en desarrollar, sí, definitivamente. Espero que se pueda dar una próxima. Un gustazo, saludos a todos. Hasta luego.